Metal Hero dice, el metal solo es para gente de izquierda. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen, gente? ¿Nos hacemos de izquierda para poder escuchar metal? El rock y el metal son géneros musicales para gente de izquierda. Es Sí o sí. No vamos a escuchar los seres de derecha. incoherente que alguien Como empiezan a traducir las letras de Metallica, se van a volver locos. de derecha escuche este tipo de música, o en realidad se trata de otro producto capitalista. Pocas ¡No! ¿Tú crees que la música sea la música que se comercializa sea un producto capitalista? No me lo puedo creer, bro. cosas hoy en día dividen tanto como la política, y si bien ya ha pasado antes, en la ¿Ustedes creen que el metal sea un producto capitalista, bro? actualidad parece que se ha intensificado, siendo las redes sociales el medio en el que más se nota esto. Discusiones interminables y gente con total prepotencia que se cree la dueña de la verdad absoluta, sea cual sea su posición política. Y en cuanto al metal, ¿qué es lo que nos reúne en este canal? Evidentemente, gente, el metal... Hay metal de derecha y metal de izquierda, depende del artista. Hay artistas que son de derecha y hay artistas que son de izquierda. Y ya está, pero el metal como género musical, decir que es de derecha o de izquierda. O sea, la propia pregunta me parece tonta. También está presente. El metal no es ajeno a la política. De hecho, hay bandas de todos los subgéneros que desarrollan su propuesta musical con base en esto. Si alguien quiere crear una banda para adular a un político, El black metal, por ejemplo, es muy de izquierda. por más de que me parezca ridículo, es parte de la libertad de expresión, algo por lo que este género musical ha abogado desde el inicio de su existencia. Pero a mí, algo que personalmente me choca muchísimo, es cuando los políticos meten sus asquerosas pezuñas en algo que no les pertenece, algo de lo que no forman parte, y de lo cual deberían mantenerse al margen. En los estilos musicales mainstream, esto es muy común. En épocas electorales acuden a figuras reconocidas para En la URSS no hubiera surgido, te lo aseguro. Fíjate tú si no hubiera surgido que no existía. Fue Metallica y otras bandillas más a tocar en la URSS. ¿Sabes lo que te digo? Fueron a tocar a la URSS. Porque nunca habían visto una banda de metal. Lo escuchaban de forma clandestina, pero estaba prohibido. Hasta que se empezó a occidentalizar la URSS con Gorbachev y fue por primera vez fueron un concierto de música metal. Antes de eso no existía en la URSS. Fíjate tú si es de izquierda el metal. Que en la URSS no había metal. Pero bueno, había acá en Occidente en el capitalismo. Pero bueno. que les ayuden a hacer campaña. Pero en el metal, que parecía una bestia indomable, es como que cada vez se ha ido ablandando. Y en parte es por quienes permiten esa cercanía con figuras políticas. ¿Se ha ido hablando en metal? Y es que parece que algunos metaleros se están convirtiendo en algo así como el niño pobre y mugroso que los políticos levantan en época de campaña. Una minoría más instrumentalizada prostituyendo Esta es una canción de Metallica con la serpiente libertaria, la serpiente del liberalismo. Don't tread on me, como no me pises, no pases por encima de mí. Vamos a buscar la letra, vamos a ponerla en español. Vamos a buscar la letra en español de Don't tread on me. No me pises, no me pises, así que no me pises. Libertad o muerte. Lo que tan orgullosamente aclamamos. Una vez que nos provocas, el traqueteo de su cola nunca comienza, nunca. Pero una vez comprometido, nunca se rinde, mostrando los colmillos de la rabia. Así que no me pises, que así sea. O sea, no quiero Estado. No quiero impuestos, no quiero Estado, no quiero nadie privándome de la libertad. Recordemos que tiene la serpiente libertaria. No hace que piense, no es el socialismo liberándose contra el capitalismo. No. No es el capitalismo en contra del Estado. Bien. Bueno. No me amenaces más. Asegurar la paz es prepararse para la guerra. Que así sea. Resolver el resultado. Tócame de nuevo para las palabras, que oirás cada vez más. No me pises. Me encanta o déjalo. La traducción está un poco live or leave it. Es como love it or leave it. Ámalo o déjalo. La traducción está un poco de la mierda, pero bueno. She will dearly bite. Ella con la mordida mortal. Rápido, en la lengua azul, en fin, los ojos nunca me cierran, emblema de vigilancia, la pinga y la vela. Emblema de vigilancia, los ojos nunca se cierran, es el pueblo armado estando preparado para cuando el Estado quiera hacer una dictadura. Es directamente de ultra mega turbo hiper recontra tetra derecha. Pero bueno.
su arte a cambio de algún beneficio, como subirse a un escenario patrocinado por algún político, o promesas de respuesta a aquello por lo cual llevan protestando durante años. Qué ingenuos son algunos, dejan de creer en Dios y en la religión para empezar a creer en las promesas de algún político. Porque sí, la política es la nueva religión. Yo la verdad Bro, la política no es nueva. La política siempre ha sido una... la política está dividida en ideologías. Y las ideologías son religiones sin Dios. O sea, pero no es nuevo eso. Desde que existe el ser humano y la sociedad existe la política. Siempre ha sido así. prefiero que el metal... La religión también ha sido instrumentalizada políticamente desde el principio de los siglos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo que hace Constantino también es manipulación política. Cuando Constantino legaliza el cristianismo en el Imperio Romano, también estaba haciendo política. Pero bueno, es como... Para ellos la política empezó en la Guerra Fría, ¿viste? Pero bueno. conserve su espíritu transgresor y rebelde, como en los viejos tiempos, que le escupa sus verdades a los políticos y no que se arrodille ante ellos, porque históricamente los políticos no han sido amigos del metal. Empezando por sus inicios, el metal surge en un contexto de clase obrera en Birmingham, marcado por una crisis económica y trabajos duros, un entorno difícil que generaba inconformidad social. Hay personas que por este simple hecho lo relacionan directamente con la izquierda, pero la realidad es que este género musical no se gestó como un movimiento político organizado, ni ideológicamente definido. No nació para servir a un sistema, sino que se desarrolló como una expresión cultural que muchas veces lo cuestiona. Nació en barrios obreros, no en oficinas políticas. Fue duramente criticado por sectores conservadores, especialmente religiosos, que lo percibían como una amenaza moral debido a su sonido, estética y sus temáticas. Algunas comunidades cristianas vieron con muy malos ojos el nacimiento de este género musical, asociándolo con el satanismo. O sea, iba a provocar. Era un género musical que en sus principios iba a provocar. Bueno, originalmente estaba más inspirado en hacer un poco de como una especie de estética de terror dentro de la música, que es como lo consigo Led Sabbath. Pero después es un género que va a provocar, a tocar los cojones políticamente, a llamar la atención en realidad. Pero bueno. O conductas peligrosas. Un caso importante fue el del Parents Music Resource Center, que impulsó en 1985 audiencias en el Senado de los Estados Unidos. Esto era con los tweets con el de Twisted Sister. Twisted Sister, luego, bastante de derechas conservador. Lo que pasa es que en ese momento estaba peleando contra una señora que quería censurar la fucking música, ¿entiendes? Esto fue un juicio súper tonto. Eso fue una locura la historia de este juicio. Pero luego los Twisted Sister no son la gente más progresista del mundo. Pero bueno. Donde músicos defendieron la libertad de expresión frente a la censura. Y algo muy curioso de esto es que este grupo fue impulsado por personas vinculadas tanto al Partido Demócrata como al Republicano, lo que demuestra que la presión por regular la música fue bipartidista. Y ni hablar de los contextos. Pero los Twisted Sister hicieron, a ellos le metieron en juicio porque hicieron la canción ustedes la tenían que haber escuchado, es la que dice huevos con aceite en las traducciones malas. Esta canción, la de We Don't Wanna Take It, creo que era algo así. Esta We Not Gonna Take It, la tienen que haber escuchado en algún punto. Da igual que no escuchen metal, esta canción la han escuchado alguna vez. En esa canción, en el videoclip, al padre le hacen una serie de cosas. O sea, se cae del quinto piso, le cae un piano arriba, le pasan un montón de cosas. Y era el niño rebelándose, utilizando el metal de Twisted Sister, que era más puncarra, pero bueno. El metal de Twisted Sister, o la música de Twisted Sister, para rebelarse contra el padre. Y los padres conservadores dijeron, ¡oh, qué horror! ¡Incitando a los hijos a golpear a los padres! ¡Ojo! O sea, entonces, la típica señora cristiana de 80 años, ¡ay, qué horror! De los 80, estaba molesto con ellos. Y los tipos lo que usan en el juicio para defenderse es, bro, literalmente hicimos punto por punto chistes y bromas que ves en El Coyote y El Correcaminos. Y en Tom y Jerry. O sea, la talla que le caía un piano encima, se caía del segundo piso y se despingaba todo. Y esto, eran chistes súper tontos de dibujos animados. ¿Entiendes? Entonces el tipo es como, bro. Y si se ponen a trabajar, ¿sabes? Pero bueno. De algunos países. Esa, las típicas Hello Kitty significa hola demonio, efectivamente. De Latinoamérica,
donde los fans de este tipo de música eran muy estigmatizados y las cosas eran a otro nivel. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay varios testimonios de casos en los que asesinaron a jóvenes por el simple hecho de vestir de cierta manera y escuchar metal. Esto a manos de grupos armados al margen de la ley, en lo que popularmente llamaron grupos armados de izquierda, ¿eh? Las guerrillas de Colombia son comunistas, marxistas, leninistas, ¿bien? Grupos armados de izquierda, comunistas, guerrilleros comunistas, ¿bien? limpieza social. Es más, hasta habían En Cuba se persiguió el metal toda la vida. personas que veían esto con buenos ojos, ya que consideraban que estaban acabando con jóvenes satánicos y drogadictos. No obstante, vale la pena aclarar que esto no fue una persecución exclusiva hacia quienes gustaran de este tipo de música, sino contra cualquiera que representara rebeldía o no se acogiera a las exigencias de estos grupos armados. Pero esto es otro tema que valdría la pena abordar en otro video. El hecho es que históricamente sectores conservadores, principalmente religiosos, han chocado con el metal e incluso han impulsado intentos de censura en varias ocasiones. Dicho todo esto, se podría pensar que el metal tiene raíces en problemáticas que conectan con ideas de izquierda, pero realmente no es tan simple como eso. He visto a individuos El metal fue a criticarlo todo. O sea, el metal sale para como la mayoría de músicos de metal son rebeldes sin causa. Son gente que simplemente quiere hacer música que moleste, música que vaya a tocar los cojones muchas veces políticamente. Algunos géneros de metal, el thrash, por ejemplo, es muy político. Pero acá en Estados Unidos es normal que se rebelen contra el cristianismo, por ejemplo, porque es como el status quo. Pero en el comunismo, yo conozco bandas comunistas en Cuba, o sea, comunistas no, bandas en Cuba, que lo que hacen es hablar del comunismo. Van a cagarse en el comunismo. Seguramente hay alguna banda underground en la URSS que criticaba el comunismo, porque hay bandas de todo un poco, ¿no? afirmar que los metaleros deben ser de izquierda porque viene de la clase obrera y que ser de derecha dentro de este género es incoherente. Y en fin, cómo detesto cuando la gente hace tales afirmaciones. Ni que Marx hubiera inventado el metal. De hecho, lo hubiera perseguido, pero... Y es que si algunas comunidades cristianas apoyándose en movimientos políticos hay metaleros que son súper cristianos. El de Megadeth, ¿cómo se llama? Dave Mustaine es cristiano. Dave Mustaine es cristiano, se volvió cristiano. Antes era satanista, ahora se volvió cristiano. Bueno. han intentado censurar el metal, pues uno pensaría que el bando contrario sería diferente. Pero en la izquierda el metal también ha sido censurado. Y cuando algún político le ha brindado unas migajas de apoyo, no es precisamente porque gusten de este tipo de música. Más alguno habrá que le guste. bien porque están en época de campaña o hay algún interés de fondo. En cuanto a censura, se pueden citar casos como el de la Unión Soviética, donde eran bastante restrictivos con el rock y el metal por considerar que tenía una peligrosa influencia occidental que amenazaba los valores socialistas. Correcto, correcto. El metal es de izquierda. Mentiras, en la URSS se les persiguió toda la vida. ¿De qué me estás hablando? O sea, el metal no es ni de izquierda ni de derecha. Hay metaleros de izquierda y metaleros de derecha. Pero decirme, no, el metal solo es de izquierda. Es como, ya, ve y dile eso a Stalin por que te decía. En el año 1985, no creo que Stalin haya coexistido con el de eso. Ve y díselo a Nikita Khrushchev. A ver qué te dice. el Comité para la Seguridad del Estado publicó un listado de bandas y artistas que según ellos transmitían mensajes ideológicamente dañinos. 1985, el mismo año en el que sucedió lo del Parents Music Resource Center en los Estados Unidos. Eso habla mucho de cómo el incomodar hace parte de la esencia de este tipo de música, independiente de la postura política. En la Unión Soviética fueron bastante restrictivos con el... La cuestión es que si fueran contestatarios con los socialistas no existieran la banda. Exacto. Es más complicado ver bandas contestatarias contra el socialismo y el socialismo. Precisamente porque el socialismo persigue la disidencia. El rock y el metal. Los discos de vinilo de bandas occidentales solo se conseguían en el mercado negro, por lo cual eran copiados en radiografías, y era un tema bastante controlado. No obstante, esto no fue un impedimento para que la influencia del rock y el metal llegara a ese país. Existía un... ¿Alguien sabe cómo se llama la banda que dijo Pandro? ¿Cuál? Aquí he hablado de 3 bandas: Metallica, Megadeth y Twisted Sisters. Una escena underground en la que agrupaciones adoptaron estos sonidos bajo una fuerte restricción. A pesar de ello, llegó a un punto en el que el rock tomó mucha fuerza y este régimen cedió un poco, dando paso a algunos artistas como los Beatles, que según ellos tenían un mensaje anticapitalista en sus canciones. Es decir,
Instrumentalizaron el rock para difundir su propaganda. Irónico, porque ¿qué sería de esta banda sin el capitalismo? Es cierto, pero sí eran muy zurdos. Los Beatles en específico eran zurdos. Los Rolling Stones también. Porque eran como la banda rival en ese. Los dos eran zurdos. Pero estaban aquí en el capitalismo. Estaban aquí en el capitalismo. No fueron a la URSS a cantar. Si quieren saber más al respecto y ahondar en esto, los invito a ver el video que hice sobre el rock y el metal en la Unión Soviética. Otro ejemplo claro es el de Cuba, y cómo el rock y el metal eran géneros musicales que se consideraban como incompatibles con la ideología política del régimen, clasificándolos como un invento capitalista que transgredía los principios revolucionarios. La idea de lo que ellos consideraban como el nuevo hombre cubano. Evidentemente, algo transgresor como el Chamaco estaba basado. Chamaco metal sabe el chip. era Lo estudió. considerado como peligroso para esta visión de sociedad. Pero las restricciones tampoco fueron un impedimento para que se formaran bandas en el underground, pero con base a Los Beatles estaban perseguidos en Cuba, estaba prohibido. En Cuba no podías escuchar música de los Beatles. Los Beatles eran prosocialismo, pues zurdos eran, y en Cuba estaban prohibidos. Si te escuchaban, escuchando a los Beatles te El mataban. metal es tan de derecha que creo que David Bowie hizo un concierto en el que el escenario y los altavoces estaba por encima del muro de Berlín mirando hacia el lado comunista, ya que como siempre los comunistas no permitían la música. Claro. ¿Cómo se llama? En Cuba no podías escuchar los Beatles, estaba prohibido. Hasta los 90 estuvo prohibido los Beatles. No podías escuchar los Beatles. No se podía. testimonios de personas que vivieron esta época. Si en otros países de Latinoamérica era complicado formar una banda y alzar su voz en modo de protesta, en el régimen cubano lo era aún más. Podría nombrar otros ejemplos como estos, desde por qué el metal en Corea del Norte es prácticamente inexistente, o el por qué a bandas como Metallica o Megadeth les han pedido que saquen algunas canciones de su setlist en China para no tener problemas con la ley. Pero el punto es que por donde se le mire, en ambos bandos se ha censurado este género musical en mayor o menor medida, y generalmente por parte de los políticos. Y no se trata de ser indiferentes ante la realidad, porque el metal nunca lo ha sido, pero ponerle una bandera política a todo este género musical no tiene ningún sentido, cuando se han tratado tantas temáticas a lo largo de su historia. Es curioso cómo hay artistas que sacan pecho y dicen que el rock y el metal nacieron para incomodar, pero son los primeros en incomodarse cuando ven a alguien con una ideología distinta a la de ellos. Sí, pero eso no tiene sentido tú molestarte porque una banda de metal no comparte tu ideología. De hecho, no tiene sentido molestarte cuando un artista no comparte tu ideología. Tú puedes criticar sus argumentos ideológicos, pero es como, bro. Eso es metal, bro. ¿Qué quieres que te diga? Inclusive que se les censure. Libertad de expresión, pero con restricciones. Antes eran las señoras camanduleras superconservadoras que veían satanismo donde no lo había, y ahora son los progres antifascistas diciéndole facho a todo el que no piense igual que ellos. Sí. ¿Quién les dijo que son los dueños de este género musical? ¿Quién les dio el derecho de censurar a otros por pensar distinto? O decir de qué se puede hablar en el metal y de qué no. El metal puede hablar de lo que a cada individuo le dé la gana. Este género musical es antiautoritario, contestatario, rebelde y no obedece a la corrección política. No tiene una bandera definida por más que unos cuantos a fuerzas lo quieran encasillar en un bando. Si hablamos de autoritarismo, censura y abuso del poder, en ambos bandos ha estado presente. Creo que este género Sí, pero en la izquierda más. musical es justamente anti eso. Hay mucha hipocresía por parte de personas que de alguna forma están dentro del género y si les es posible lo condicionan o lo moldean a lo que ellos quieren, dependiendo de su bandera ideológica. ¿Pueden creer que he visto tanto a feministas como a cristianos fans de este género musical quejándose de las portadas de Cannibal Corpse? Creo que no Fatalidad. entendieron un carajo la naturaleza de este género musical. Y ni hablar de aquellos que se rasgan las vestiduras cuando se dan cuenta de las posturas políticas de sus ídolos musicales. Nunca le pregunten a Apocalipsis. No me acuerdo cómo se llama Apocalipsis Pantera. No me acuerdo, no, nunca supe cómo se llama Apocalipsis Pantera. Nunca le pregunten a Apocalipsis Pantera cuál es su ideología política. ¿Escuchas metal por la música o por lo que piensan los artistas? Realmente en este género musical hay de todo. Desde progres, conservadores, nazis, antifascistas, socialdemócratas, comunistas, apolíticos, antipolíticos y en fin. Pero el género en sí no pertenece a ninguno. Y hablando de manera más global,
La gente ya no ve a los políticos como lo que son, servidores públicos, no héroes, mesías o rockstars, a los que así la caguen hay que justificarles todo. Mucha gente tiene miedo a decir lo que realmente piensa debido a la polarización que vive el mundo. Y lo peor es que mientras ustedes terminan amistades o dejan de hablarse con familiares en discusiones absurdas. Tom Morello se toma una cerveza con Ted Nugent. ¿Qué? ¿No sabían que estos dos se llevan bien pese a tener posturas políticas completamente distintas? Recuerda que si este video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. Basadísimo, bro. Duro. No conocía este canal. Creo que alguna vez había visto algún canal de este chamaco. Algún canal, no, de venga. Algún video de este chamaco, pero no me acordaba, bro. Pero duro, bro. Basado. A mí me gustan las rolas de Serj Takai, el vocalista de Soad, pero es zurdo as fuck. Y bueno, creo que quisiste decir zurdo as fuck. Pero, bueno, bro. Fútbol. ¿Qué quieres que te diga?